Sigue la lectura de la biografía completa de Srila Prabhupada, compilada por Sasvarup Das Goswami. Estamos leyendo el volumen 5, capítulo 6, segunda parte de 3, que lleva por título La construcción en Mayapur. 27 de junio de 1973. Desde Mayapur, Srila Prabhupada fue a Calcuta. Le escribió lo siguiente a Tamal Krishna Goswami. Hay una sugerencia de Shyamasundar de que yo debería ir a Londres para reunirme con unos hombres muy importantes de esa ciudad en la casa nueva que nos dio George. Pero quiero arreglar definitivamente ciertos asuntos en Bombay antes de regresar a Europa o a Estados Unidos. Si hay algún lugar adecuado para que me quede unos pocos días en Bombay, puedo ir allí enseguida y desde allí ir a Londres. Mientras consideraba su itinerario, Prabhupada pasó algunos días en el templo de Calcuta en Albert Road. Era muy abierto en cuanto a que la gente lo visitara. A menudo su cuarto estaba lleno de bengalíes locales y de sus propios discípulos sentados en la sábana blanca que se había dispuesto delante de él. Aunque significara viajar varios kilómetros por zonas congestionadas de la ciudad, por las noches iba a pasar una hora en casa de alguna persona interesada, predicando la conciencia de Krishna. La hermana de Srila Prabhupada, Bhavatarini, conocida como Pishima por los discípulos de Prabhupada, también visitaba el templo de Calcuta para ver a su querido hermano y, como era usual, cocinaba para él. Un día, sin embargo, unas pocas horas después de comer los cachoris preparados por ella, Prabhupada sintió un agudo dolor de estómago. Cerró sus puertas y se acostó en la cama. Sus seguidores se preocuparon mucho. Cuando su sirviente, Shrutakirti, entró al cuarto, lo encontró retorciéndose. Srila Prabhupada, ¿qué le sucede? Mi estómago. Ese cachori de coco no estaba bien cocido. El dolor siguió toda la noche. Varios devotos le masajearon continuamente el cuerpo, sobre todo el estómago, pero gemía con cada respiración. Pishima estaba cerca, pero los discípulos de Prabhupada temían su presencia al pensar que ella podría querer cocinar algo más para él, aunque estuviera enfermo. Prabhupada pidió que se sacara del altar el cuadro del señor Nrisimha y se colocara junto a su cama. Algunos devotos temían que estuviera a punto de partir. La mañana siguiente, cuando la enfermedad continuó, los devotos llamaron a un Kaviraj local, un médico ayurvédico. El viejo Kaviraj vino y diagnosticó su enfermedad como una severa disentería. Dejó unos remedios, pero no hicieron efecto. Más tarde, cuando Prabhupada llamó a Bhavananda a su cuarto y pidió puris fritos con un poco de patal y sal, Bhavananda protestó. Los alimentos fritos serían peor para él. Prabhupada dijo que esa era la cura para la disentería que su madre le había administrado cuando era niño. Luego llamó a su hermana y hablándole en bengalí le dijo que preparara puris y patala. Unas pocas horas después de comer, Prabhupada llamó nuevamente a Bhavananda. Se estaba sintiendo mejor. Mi madre tenía razón, dijo. Llegó un extenso telegrama de Shyamasundar en el cual glorificaba las oportunidades de prédica que le esperaban a Prabhupada en Londres. Allí lo irían a buscar al aeropuerto con un helicóptero y volaría hasta el evento principal, el Ratha Yatra más grande que jamás se hubiera realizado. El desfile iría por Piccadilly Lane y terminaría en un gran escenario emplazado en Trafalgar Square. El telegrama seguía diciendo que millones de ingleses, entre los que se incluían personas muy importantes, estaban ansiosos de verlo y que estaban en marcha los preparativos para que Prabhupada instruyera al hijo mayor de la reina, el príncipe Carlos, en la conciencia de Krishna. Algunas de las promesas eran exageradas, y Srila Prabhupada lo sabía, pero su deseo de predicar una vez más en Inglaterra era fuerte.
Josh Harrison les había dado a los devotos una gran propiedad a 45 minutos de Londres, y Prabhupada habló de ir allí e instalar deidades de Radha y Krishna el día de Janmashtami. En ese momento, casi un mes antes de Janmashtami, se sentía muy conmovido por la invitación de Shyamasundar. Aunque todavía exhausto por la disentería, consideró volar de inmediato a Londres. Llamó a aquellos secretarios de la Junta de Gobierno y a los sannyasis que estaban con él en Calcuta. Sentado en su cama, mientras ellos estaban sentados ante él en el suelo, les pidió consejo. Sacaron en conclusión que debía ir a un clima más saludable, como el de Los Ángeles o Hawái, para descansar y recuperarse. Prabhupada accedió con poco entusiasmo cuando sus consejeros decidieron que Hawái sería el mejor lugar, un lugar donde el clima era ideal y donde tendría pocas interrupciones. Sin embargo, de repente se sentó más derecho. Volvería a Occidente, dijo, pero a Londres, no a Hawái, y no para recuperarse, sino para predicar. Permítanme golpear mientras el hierro esté caliente, dijo. Creo que es una frase inglesa. Si lo hacen, pueden darle forma al hierro. En Occidente la gente está harta, por eso queremos darles iluminación espiritual. Con sus razones lógicas, Prabhupada convenció de inmediato a sus discípulos. Hay dos teorías engañosas en Occidente. Una es que la vida proviene de la materia, y la otra es que no hay vida después de la muerte. Solo se puede disfrutar en esta vida. Dicen que todo es materia. Cuando este movimiento de conciencia de Krishna crezca, los comunistas serán derrotados. La gente dice que busca la unidad, pero no tienen la capacidad mental para ver cómo lograr esta unidad. Han formado una enorme y complicada Liga de las Naciones y ahora las Naciones Unidas, pero no pueden. Este sencillo método de Ratha Yatra se está propagando por todo el mundo. Jagannath significa Señor del Universo. El Señor Jagannath es ahora un Dios internacional gracias a nuestro ISKCON. Por lo tanto, quiero ir a Occidente y darles estas cosas. Aunque Prabhupada no parecía estar físicamente apto como para volar de inmediato a Londres, para la activa prédica que lo esperaba, sus discípulos se rindieron y aceptaron esto como otro milagro de Krishna. Londres, 7 de julio de 1973. Para vida, recuerda. Era el día de Ratha Yatra. Vi a Prabhupada llegando al templo y no se le veía fuerte. Me asombré, pero también entendí que su fuerza era algo espiritual. Dhruva Nath evoca. Estábamos esperando a Srila Prabhupada en Marble Arch, donde comenzaría la procesión para recibirlo. El Vyasasana estaba bellamente decorado y todos esperaban que él se sentara en su Vyasasana sobre el carro y viajara por las calles como lo había hecho en otros Ratha Yatras. Para nuestro gran asombro y alegría, cuando vino, rehusó sentarse. Dijo que bailaría y dirigiría la procesión. Yogeshwar rememora. Trajeron escaleras para que Prabhupada pudiera subir al carro y sentarse en el Vyasasana, pero los desdeñó y comenzó a caminar con las carrozas, liderando el baile. Dirashanta recuerda. Me torcí el tobillo y no podía caminar, así que viajé en el carro. Por eso vi a Prabhupada muy claramente. Revatinandan Maharaj cantaba con el micrófono desde el carro, pero después de unos 15 minutos de procesión, Prabhupada les dijo a los devotos que le pidieran a Revatinandan Maharaj y a los demás que bajaran y lideraran el kirtan en la calle, con él. Revatinandan evoca. Cuando Prabhupada vio su Vyasasana en el carro, dijo: No, soy solamente un devoto, iré con la procesión. Tuvimos un kirtan ruidoso y lleno de entusiasmo. Hamsadutta dirigió, yo también lo hice. Shyamasundar otro tanto. Por turnos, varios devotos dirigieron este fantástico kirtan y Prabhupada estuvo justo en medio con sus kartals todo el tiempo. Bailaba hacia adelante y atrás, saltando, danzando. Rohininandan rememora. El carro iba muy lento. Prabhupada caminaba a unos 4 o 5 metros delante del carro dirigiendo la procesión. Mientras tanto, el kirtan venía desde el carro a través de los micrófonos. Prabhupada hizo que todos se bajaran y los tuvo a su alrededor mientras cantaban Hare Krishna.
Cada tanto daba vueltas y levantaba ambos brazos majestuosamente diciendo Jai Jagannath. A veces iba un poco más adelante para darse la vuelta y esperar al carro. Otras veces bailaba y también se quedaba de pie, levantando los brazos al aire. Saradiya Dasi recuerda: Prabhupada bailaba y luego, después de unos metros, se daba la vuelta a ver a las deidades con los brazos en alto. Luego bailaba unos momentos meditando en las deidades y volvía a darse la vuelta para continuar la marcha. De ese modo bailó todo el trayecto. Los devotos levantaban las manos formando un círculo a su alrededor para protegerlo de la gente. Fue maravilloso, un espectáculo trascendental. Prabhupada miraba a las deidades y todos los devotos estaban detrás de él. Sudurjaya evoca: Prabhupada nos sorprendía. No sabíamos si estaba enfermo o no, o si se sentía débil y mareado o no. A veces parecía muy enfermo y otras veces parecía un muchacho de 18 años. Nos sorprendía. Llevaba el bastón en la mano, pero lo levantaba en el aire mientras bailaba. Después de un rato, Shama Sundar me dijo: escucha, no va a poder seguir el ritmo de la procesión, está muy enfermo. Quiero que nos sigas con el auto. Quédate a medio minuto de distancia para que podamos llevarlo al auto de inmediato. Prabhupada iba por Park Lane y de cuando en cuando se daba la vuelta y levantaba las manos. Iba tan rápido que no lográbamos empujar el carro más rápido para seguirle el paso. Él tenía que esperarlo. Se daba vuelta, levantaba los brazos y decía «Haribol». Varias veces hizo esto. Iba tan rápido que debía esperar. Los devotos bailaban, el clima estaba hermoso y la gente fue maravillosa. Dhruvanath rememora: la gente se quedaba atónita al ver a Prabhupada, un hombre de esa edad que bailaba y saltaba en el aire como un joven. Era de lo más increíble. Cada 5 minutos más o menos, Prabhupada se volvía y miraba hacia Jagannath. Los devotos le despejaban el camino para que nadie bloqueara su visión de Jagannath, Balaram y Subhadra. Pero después de un rato vino la policía y nos dijo que no podíamos seguir deteniéndonos así. Teníamos que seguir avanzando porque el amontonamiento de autos en la calle se volvía crítico. Los devotos gritaban, cantaban y bailaban. Había mucha conmoción. Shruta Kirti recuerda: mientras Prabhupada bailaba, los policías buscaron a algún organizador de la procesión. Finalmente llegaron hasta mí y me dijeron: va a tener que decirle a su líder que tome asiento. Está causando demasiada perturbación. Todos se están poniendo como locos y no podemos controlar a la multitud. ¿Se entiende? Le respondí: está bien, pero no le dije nada a Prabhupada. Luego volvieron y dijeron: debe decirle que tome asiento. Le dije: está bien, y toqué el hombro de Prabhupada. Todo el tiempo había estado en éxtasis, bailando delante del carro, alentando a todos a bailar. Movía sus manos y alentaba a los devotos para que siguieran bailando. Mantenía el ánimo del festival. Entonces le dije: Prabhupada, la policía quiere que se siente. Dicen que está creando un caos en el desfile. Prabhupada me miró, se dio la vuelta y continuó. Hizo total caso omiso de lo que le dije y siguió bailando. Ellos no pudieron hacer nada. Prabhupada no se detuvo y la policía no le dijo nada. Paravida evoca: yo distribuía revistas de Vuelta al Supremo todo el tiempo. Estaba cansado y me costaba seguir la procesión, pero Prabhupada estaba allí bailando como un chico. Estaba asombrado por su energía espiritual. Dhruvanath rememora: cuando llegamos a Piccadilly Circus, Prabhupada detuvo de repente la procesión. Piccadilly Circus, por supuesto, estaba lleno de gente. Durante unos 3 minutos detuvo la procesión y solamente bailó y bailó con los devotos a su alrededor. Rohini Nandan recuerda: cuando llegamos a Piccadilly Circus, Prabhupada realmente comenzó a bailar, flotaba en el aire, el carro se detuvo. En realidad fue muy similar a la descripción que se hace en el Chaitanya Charitamrita de cómo el señor Chaitanya dirigía la procesión del Ratha Yatra. El carro se detuvo y Prabhupada lo esperó hasta que llegara. Yogeshvar evoca: cuando finalmente llegamos a Trafalgar Square,
y Prabhupada vio la gran carpa y otras cosas dispuestas por los devotos, volvió a levantar las manos. Había caminado y bailado todo el recorrido. Debió haber sido al menos 1 hora desde que comenzó a caminar y bailar todo el camino, desde Hyde Park hasta Trafalgar Square. Rohininanda rememora: apenas Prabhupada llegó a Trafalgar Square, se sentó en el zócalo de la columna de Nelson sobre un pequeño Vyasasana y dio una clase acerca del santo nombre de Krishna. Esto fue directamente después de su maratón de canto y baile. Al día siguiente, los periódicos le dieron una cobertura favorable al festival. Por este motivo, Prabhupada escribió acerca de esto a sus discípulos de Los Ángeles. Les agradará saber que el Ratha Yatra de Londres fue muy exitoso. En la portada del Daily Guardian apareció una foto de nuestro carro y dijeron que competíamos con el monumento en memoria de Lord Nelson en Trafalgar Square. Mi salud es buena, caminando a diario, y hablo en la clase de la mañana. En otra carta escribió: nuestro festival fue muy bien recibido aquí y estuve tan entusiasmado por todo que fui capaz de caminar y bailar todo el trayecto, desde Hyde Park hasta Trafalgar Square. Srila Prabhupada estableció una rutina regular en Bhaktivedanta Manor. Aquí, en Bhaktivedanta Manor, escribió: el lugar es de lo más bello, es tranquilo y el pueblo es limpio y ordenado. El cuarto de Prabhupada, en el segundo piso, era lo bastante espacioso como para recibir a 50 invitados con toda comodidad. Sus grandes ventanas miraban a los grandes jardines. Prabhupada dijo que si los devotos limpiaban el lago y mantenían los jardines, se quedaría siempre en Bhaktivedanta Manor y traduciría allí en paz. Tendrían algunas vacas, dijo, y usarían parte del terreno para una granja. Aunque no hacía mucho que los devotos vivían en el Manor y habían hecho poco para mejorar los edificios y los jardines, Prabhupada señaló un lugar donde algún día podrían construir un templo de 30 pisos, el más grande de todo Londres. Propuso quedarse al menos 2 meses e instalar deidades de Radha Krishna el día de Janmashtami. También supervisaría la construcción del salón del templo y del altar. Todas las mañanas se levantaba a eso de las 6 y salía de la finca para dar una caminata de 1 hora. No había restricciones para acompañarlo y a veces hasta 20 devotos lo seguían detrás, tratando de escuchar cualquier cosa que pudiera decir. Mirando hacia el horizonte, comentó que Letchmore Heath le recordaba Vrindavan. Prabhupada caminaba por la vereda hasta un lugar llamado Round Bush. Pasaba junto a un trigal y finalmente regresaba a Letchmore Heath y la finca. Un policía local se hizo amigo de los devotos y regularmente saludaba a Prabhupada. A Prabhupada le gustaba en particular la limpieza del pueblito y solía señalar incluso la basura más pequeña que se encontrara en los jardines de la finca. Solía decir que aquel pueblito era mucho más limpio que las ciudades norteamericanas. Shyamasundar le prometió a Srila Prabhupada muchos visitantes interesados, y Srila Prabhupada le correspondía prometiendo que mientras siguiera yendo gente interesada se quedaría en Inglaterra. Todas las noches 1 o 2 invitados, entre ellos eruditos, sacerdotes y celebridades ocasionales, iban y visitaban a Prabhupada por un par de horas. Parecía especialmente deseoso de presentar la filosofía de la conciencia de Krishna a las personas inteligentes. En su calidad de principal filósofo Vaishnava Parampara del Gita y del Bhagavatam, había comprendido a la perfección las conclusiones de la literatura védica. Era experto en contrarrestar todos los desafíos y las filosofías ateas y sabía qué esperar de los cristianos, de los mayavadi, de los ateos, de todos. Si un invitado mencionaba el nombre de un filósofo o escuela de pensamiento que no le resultaba familiar, simplemente preguntaba: ¿cuál es su filosofía? Y una y otra vez reconocía la nueva filosofía por lo que era: una filosofía vieja, corriente, con un nuevo giro tal vez, que podría ser derrotada sin dificultad o llevada a su perfección añadiendo la conciencia de Krishna. Prabhupada siempre estaba deseoso de glorificar a Krishna y repetir su mensaje y, con una frescura completa y entusiasta, presentaba de nuevo los mismos puntos que había presentado muchas veces antes. Él decía ser
como una vaca que da leche en cualquier campo. Pónganla en la India o en Estados Unidos o en Inglaterra, siempre dará la misma nectaria leche del Bhagavad Gita. El día entero de Prabhupada, su dictado por la madrugada del Chaitanya Charitamrita, la caminata nocturna, la clase de Bhagavad Gita, las conversaciones con los invitados, giraba en torno a la filosofía. En Escocia, cuando un hombre planteó que Dios no necesitaba ser presentado mediante la filosofía, contestó: ¿de qué espera que hable? ¿De cuentos de hadas? La filosofía era necesaria, sobre todo para las así llamadas personas inteligentes cuyas mentes guardaban tantas dudas intelectuales. Y además, contarles siempre a los demás acerca de Krishna, Prabhupada decía, era un síntoma de amor. Movido por la compasión hacia el sufrimiento de los demás, Prabhupada siempre hablaba del mensaje de Krishna y nunca se cansaba de repetirlo. Estaba genuinamente enojado con los especuladores ateos que desviaban a las gentes porque las filosofías materialistas e impersonalistas arruinaban las oportunidades de la gente de encontrar la solución a los sufrimientos de la vida. Cuando escuchaba a alguien exponiendo la doctrina mayavada, se ponía como el fuego, no podía tolerarlo, tenía que corregirlo. Cuando después de una de sus clases en la finca un muchacho dijo que había escuchado a alguien decir que el canto de Hare Krishna era un poco engañoso, Prabhupada contestó: ¿quién dijo que era un engaño? ¿Quién es ese tonto? ¿Quién es ese bribón? Estaba listo para combatir al ateo y glorificar a Krishna. Esa era su conducta natural. Por eso podía seguir y seguir sin detenerse. Quería darle a la gente conciencia de Krishna. No tenía otra vida. Incluso mientras descansaba en la privacidad de su cuarto, siempre hablaba de la conciencia de Krishna. Los devotos invitaron a una buena cantidad de ciudadanos británicos prominentes para que se reunieran con Srila Prabhupada y las respuestas fueron buenas. El economista Ernst Schumacher prometió visitar, como lo hizo el filósofo Sir Alfred Ayer. Cuando Shama Sundar le informó a Prabhupada que el señor Ayer era muy conocido, respondió: ¿cuál es su filosofía? Bien, no cree en la existencia de Dios. Le daré evidencias, contestó Prabhupada. Le preguntaré qué quiere decir con existencia de Dios. Le pediré que haga una lista de las deficiencias de la existencia de Dios. Le gustaba reunirse con personas filosóficas, acorralarlos y derrotarlos. El historiador Arnold Doyen era anciano e inválido. Por lo tanto, Prabhupada aceptó visitarlo en su residencia. Interesado en conversar acerca de la vida después de la muerte, el señor Doyen le preguntó acerca del karma. La mayoría de la gente, dijo, le teme a la muerte. Prabhupada estuvo de acuerdo y agregó que, de acuerdo con cierto astrólogo, uno de los líderes recientes de la India había vuelto a nacer como perro. Así es que temen seguir descendiendo, dijo. Cuando Doyen preguntó si podía cambiarse el karma, Prabhupada respondió que sí, pero que solamente mediante el bhakti, la devoción a Dios. Arnold Doyen afirmó: no hay mucha gente en Occidente que piense así. Son menos inteligentes, no es bueno. Si adoptan la conciencia de Krishna, pueden seguir trabajando y viviendo en la ciudad, pero deben cambiar su conciencia. Luego, todo lo demás vendrá automáticamente. Srila Prabhupada le preguntó al doctor Toynbee acerca del libro que estaba escribiendo, y el profesor respondió que se refería a la influencia de la antigua Grecia en la Grecia de hoy en día. Los griegos provienen de la India, dijo Prabhupada. La cultura védica estuvo alguna vez en todo el mundo. Poco a poco apareció un nuevo tipo de cultura, como esta reciente partición de la India y Pakistán. Prabhupada explicó cómo en el futuro los gobiernos se volverían rufianes y ladrones, cuyo único interés será explotar a los ciudadanos. Escaseará el alimento y los gobiernos impondrán tantos impuestos que la gente se verá asediada y tendrá que huir al bosque en busca de refugio. Solo la gente consciente de Dios estará libre. El futuro será un océano de faltas con un único factor de salvación: simplemente
por cantar los nombres de Krishna, uno será liberado. Incluso ahora los hippies se están yendo al bosque, los hombres son separados de sus mujeres y del dinero y se están yendo a las montañas y a los bosques, decepcionados. Se puede predecir el futuro de esta manera, dijo Prabhupada. Arnold Toynbee preguntó: ¿en la India los políticos viven de acuerdo con los Vedas? Prabhupada: no, los desecharon. Los políticos actuales de la India no están muy satisfechos con los Vedas. Los arrojaron al agua. He comenzado a predicar entre los hindúes y los estadounidenses y durante los próximos 10.000 años la conciencia de Krishna aumentará. Luego, Kali Yuga será una era oscura. 10.000 años no es poco tiempo. Es nuestro deber en nombre de Krishna. Viaja mucho por todo el mundo. Un joven sacerdote con barba, activo en los servicios sociales, lo visitó y ante el estímulo de Prabhupada debatieron acerca del consumo de carne en la Biblia. Durante el diálogo, Hamsadutta y Pradyumna citaron pasajes de la Biblia en contra de comer carne. Luego, cuando el sacerdote se marchó, Prabhupada llamó a Hamsadutta a su cuarto y dijo: no fue correcto que habláramos en base a la Biblia. Es mejor que nos apeguemos al Gita. ¿Para qué molestarnos en abordarlos buscando un acuerdo o cooperación, si nunca se convencerán? ¿De qué serviría reunirnos con el Papa? Los que están inclinados a comer carne, afirmaba Prabhupada, siempre encontrarán alguna cita en la Biblia, como el pacto con Noé después de la inundación. Ni siquiera sabemos qué cosas terribles ocurren en los mataderos. Nadie ve esas cosas. La mañana siguiente, durante la caminata, siguió hablando de su conversación con el sacerdote. Matan en nombre de la religión. El Bhagavatam dice: desecha esta religión engañosa y en cambio simplemente adora a Dios. Devoto: el sacerdote dijo anoche que Jesús comió carne. Entonces Jesús se contradice, porque él dijo: no matarás. No se debe imitar a los Ishvaras. Un mendigo, estilo hippie de la India, fuma gancha y proclama ser devoto de Shiva. No, no debemos imitar a los controladores poderosos. Ese sacerdote dijo también que la Biblia dice: no matarás, sino no asesinarás. Entonces le dije que si la palabra realmente es no asesinarás en el hebreo original, Jesús debió estar predicándole a asesinos de cuarta o 10ª clase, a asesinos. La prueba es que lo asesinaron a él. Así pues, la gente, ¿qué puede saber de Dios? Cuando le dije eso se quedó silencioso, no supo qué responder. Otro sacerdote vino a verlo y de nuevo surgió la cuestión. Prabhupada le preguntó: ¿entonces está a favor de la matanza? El sacerdote respondió: bueno, este es un mundo caído. Es un mundo caído, pero no tenemos que estar entre los caídos. El sacerdote citó el pacto con Noé. Prabhupada respondió: quizá Noé lo permitiera en ese momento, un momento de devastación. Pero eso no quiere decir que ustedes tengan que hacerlo siempre. En esa época se podía comer cualquier cosa para mantenerse vivo. Pero ahora hay muchas cosas en abundancia para mantenerse sano sin mantener un matadero. En el Bhagavad Gita, Krishna dice: proteger a las vacas es el deber de los Vaishyas. Aunque Prabhupada debatía voluntariamente con los cristianos, en privado admitía que conversar con ellos era una pérdida de tiempo. Porque nunca lo aceptarán, decía, incluso si son derrotados. La mejor manera de predicarle a la gente en general era mediante el canto de Hare Krishna, como en el festival Ratha Yatra. Cantar, bailar, tomar prasadam e invitar a que todos se unan. De cualquier modo, dijo, ni siquiera siguen sus enseñanzas. Un muchacho vino a mí y me dijo que quería hablar. Dijo: soy cristiano, pero yo le dije: tú no eres cristiano, no matarás. Un hombre de Calcuta vino a ver a Prabhupada. Pero tan pronto el hombre comenzó a decir algo acerca de Krishna, Prabhupada lo interrumpió. Krishna es algo muy difícil de entender. Solamente estamos tratando de entender que hay una próxima vida.
Pero los cristianos dicen que no hay una vida futura, dijo el hombre. Al final de esta, uno se va al cielo o al infierno. Pero si hablan de ir al cielo, dijo Prabhupada, esa es ya una próxima vida. Pero el conocimiento de Krishna es solamente para los más perfectos de entre miles de personas. Un tal señor Kumar, quien a veces vivía en el templo de Londres, visitó a Prabhupada para hacerle muchas preguntas. Quería trabajar para ISKCON, dijo, pero necesitaba dinero para mandarle a su madre en la India. No, le dijo Prabhupada, nuestros hombres trabajan 24 horas al día sin cobrar un centavo. El señor Kumar sugirió maneras de mejorar ISKCON. Los devotos necesitaban estudiar más, dijo, sobre todo sánscrito y volverse eruditos. Prabhupada no estuvo de acuerdo. Lo único que necesitamos es dedicación, dijo. Yo no soy un gran erudito en sánscrito, pero estoy luchando. E incluso los eruditos dicen que eso es bueno. El Guru Maharaj de mi Guru Maharaj, Gorkishore Das Babaji Maharaj, era analfabeto. Aún así, su discípulo, Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, fue el erudito más importante de su tiempo. Pero cuando Gorkishore habló, fue exactamente como escuchar el Shastra. Nuestro principio es no tomarnos un tiempo para aprender algo, volvernos expertos y luego predicar, sino que cualquier cosa que aprendas, predícalo. Clase a la mañana, clase a la noche, y si leen mis libros, con eso es suficiente. Un día, los devotos le llevaron a Prabhupada un artículo periodístico en el cual un profesor de Oxford, el profesor Dr. Zaehner, dijo en una conferencia sobre religión que el Señor Krishna y sus enseñanzas del Bhagavad Gita eran inmorales. El Dr. Zaehner dijo que un famoso asesino se había visto quizá influido por el Bhagavad Gita, porque Krishna dice que el alma es inmortal. Entonces uno no puede matar. Si la Prabhupada se disgustó ante la ignorancia de tal profesor, durante su caminata matutina le dictó a su secretario argumentos para usar al escribirle al Dr. Zaehner. Josh Harrison se dirigía a Prabhupada en un modo sumiso, similar al de los devotos. Tomaron prasadam juntos, un almuerzo especial de samosas, halava, verduras, crema ácida y puris. Mientras disfrutaban del prasadam, Prabhupada mencionó que ciertos pandas de Vrindavan, guías profesionales de un lugar sagrado, comen demasiado. Una vez uno comió tanto que casi se estaba muriendo, pero le aseguró a su hijo, al menos estoy muriendo por comer y no de hambre. Morir de hambre no es glorioso. Prabhupada sonreía mientras hablaba con George, reconociendo agradecido su donación de la finca. ¿Has visto mi cuarto?, preguntó Prabhupada. En realidad es tu casa, pero es mi cuarto. No, protestó George, prefiriendo el modo humilde de un discípulo. Es la casa de Krishna y su cuarto. Cuando Josh le confió que por haber adoptado la conciencia de Krishna estaba perdiendo amigos, Prabhupada le dijo que no se preocupara. Le leyó del Gita, donde Krishna explica que él solamente puede ser conocido mediante el servicio devocional. En el futuro, dijo George, ISKCON será tan grande que precisará una administración ejecutiva. Prabhupada dijo, dividí el mundo en 12 zonas con 12 representantes. Mientras mantengan los principios espirituales, Krishna los ayudará. Antes de irse, George le aseguró que lo ayudaría a aumentar sus templos. Más tarde, Prabhupada comentó, en su interior, George está recibiendo esperanzas de Krishna. Un día apareció un viejo conocido, Allen Ginsberg, con vaqueros, tirantes y una camisa desteñida. Cargaba un pequeño armonio fabricado en la India. ¿Todavía cantas Hare Krishna?, le preguntó Prabhupada. Sí, todavía canto Hare Krishna, pero también canto otras cosas. Allen le preguntó si le gustaría escuchar su canto y cómo tocaba. Prabhupada asintió con la cabeza. Allen comenzó a tocar su armonio y a cantar Om. Con cada recitación de la palabra Om, su voz se hizo más profunda. Om. Cuando terminó el canto, Prabhupada se echó a reír.
Puedes cantar cualquier cosa que quieras, le dijo, pero sigue cantando Hare Krishna. Mientras sigas cantando Hare Krishna, todo lo demás está bien. Prabhupada luego permitió que muchos devotos se reunieran con ellos en un enorme y dichoso kirtan. A través de George Harrison, otro famoso cantante pop y músico, Donovan, sintió atracción a ir y ver al renombrado líder del movimiento Hare Krishna. Donovan, acompañado por un músico amigo y sus dos novias en minifalda, se sentó en medio de un incómodo silencio. Prabhupada habló. Hay un verso en los Vedas que dice que la música es la forma más elevada de educación. Y comenzó a explicar cómo un músico puede servir a Krishna. Deben hacer como su amigo George. Nosotros les daremos los temas y ustedes pueden escribir canciones. Prabhupada dijo que todo, incluso el dinero, puede usarse en el servicio a Krishna. Pero el dinero es material, interrumpió la novia de Donovan. ¿Qué sabes tú qué es material y espiritual?, dijo Prabhupada. Y luego a Donovan, ¿entiendes? Donovan respondió humildemente que él era una persona torpe, pero que estaba tratando. La novia de Donovan se inclinó hacia él y le murmuró algo al oído, ante lo cual Donovan se levantó y dijo, «Bien, tenemos que irnos». Prabhupada insistió en que al menos tomaran un poco de prasadam. Tan pronto se fueron, Prabhupada y sus discípulos comenzaron a reír. Prabhupada dijo, ella estaba pensando, y alentó a sus discípulos a que terminaran la frase. Sí, dijo Yogeshwar, ella estaba pensando que si Krishna lo atrapa, ella lo perdería. A Prabhupada le gustaba tanto predicarles a personas importantes que quería seguir haciéndolo donde fuera que viajara. Donde sea que vaya ahora, le escribió en una carta a un discípulo, debemos implementar esta política de invitar personalidades importantes a hablar conmigo acerca de nuestro movimiento de conciencia de Krishna. Pasó un mes en la finca y aún faltaban varias semanas antes de Janmashtami y la instalación de las deidades. Por eso, cuando Bhagavan le pidió visitar París e instalar deidades de Radha Krishna, Prabhupada aceptó.